Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios, el podcast de El Financiero. Es un gusto que nos acompañe. Hoy está conmigo Luis Cardoce, quien es el editor de El Financiero, y vamos a hablar de un especial que publicamos, o una serie de reportajes que publicamos sobre los títulos universitarios. Hola, Luis. Hola Sergio, muchas gracias por tenerme aquí, muy emocionado de hablar de este tema en el que trabajó uno de nuestros redactores, ¿verdad? Josué Alfaro. Claro, son artículos que fueron elaborados por Josué Alfaro y abordan y hacen un análisis sobre de qué se está graduando la población universitaria nacional, considerando a todos a todas las universidades y todas las carreras. Para esto vamos a empezar con una descripción de Josué que él nos preparó. No está aquí con nosotros, pero él nos preparó una breve explicación del trabajo que nos realizó. Veámosla. ¿Por qué revisar estos temas? ¿Por qué revisar estos datos? Eh, Porque son un gran factor, la graduación universitaria es un gran factor para entender por qué nuestro país es como es, en términos laborales, en términos de desarrollo económico, en términos de nivel de poder adquisitivo, por una situación muy sencilla, ¿verdad? Eh, todos esos fenómenos que acabo de decir siempre son multifactoriales y bueno, ¿cómo no va a ser un factor importante de que se está graduando la gente en cada zona del país? Entonces, obviamente nosotros buscamos esos datos de graduación, los revisamos en términos generales, pero también intentamos buscar diferencias regionales, diferencias de edad, diferencias de género y bueno, entender un poquito por qué las cosas que vemos en todos esos otros ámbitos son como son y cómo se relacionan con esa información tan importante que tenemos. ¿Cuáles son los datos disponibles? ¿Cuál es la fuente de esos datos? ¿Y cuáles son sus particularidades? Es muy sencillo. Esta información es información de graduación universitaria en todo el país y contempla universidades públicas y privadas. Es información que tiene el CONARE y que ellos la sistematizan todos los años. Usualmente nosotros nos centramos únicamente en bachillerato y licenciatura porque los posgrados reflejan ya un nivel de especialización superior y lo que nosotros queremos ver es la graduación inicial de profesionales. Ahora, ¿qué particularidades tienen estos datos? Bueno, como les cuento, ¿verdad? Son datos eh, de bachillerato y licenciatura y bueno, también puede haber personas que se gradúan de las dos, puede haber dobles titulaciones y demás, pero a fin de cuentas es el dato más certero que tenemos disponible en Costa Rica para analizar la actividad de las universidades y bueno, cómo van generando nuevos profesionales. Bueno, si me preguntan por un comentario de conclusión sobre todos los trabajos que publicamos en estas semanas en el financiero, diría que quizás lo más importante es detectar que existe un círculo vicioso que potencia diferencias territoriales en cuanto al tipo de graduación que tenemos en el país. Y esas carreras STEM que siempre se relacionan con mejores salarios, con mejores condiciones laborales, terminan situándose en el centro de Costa Rica y no en la periferia. ¿Qué genera esto? Bueno, esto genera muchísimos fenómenos, pero algunos de los principales son migración y pobreza en las zonas periféricas. Entonces, como conclusión general, lo que diría es que terminamos encontrando una situación establecida en el país y que solamente va a cambiar si existe una coordinación entre todos los actores involucrados para que eso sea así. Si no, lo que vamos a tener es la misma inercia que está detrás de estos datos que analizamos, que incluyen no solo la graduación universitaria, sino también la educación secundaria en las diferentes zonas y además, ¿por qué no decirlo también? El mismo mercado laboral que obviamente termina asentándose donde está la mayoría de los profesionales. Bien, agradecemos a Josué por su aporte y vamos a conversar nosotros ahora sobre este trabajo. Bueno, Luis, ya vimos que entramos a conocer la cantidad y la distribución de títulos universitarios. Repasemos un dato, Luis. Ujú. ¿Cuántos títulos
fueron los que consideraron este trabajo y para qué periodo, ¿verdad? Claro, sí, se trata de los títulos emitidos por las 53 universidades que están registradas en el país, tanto públicas y privadas, ¿verdad? Ajá. Y son 39.935 títulos, los que se emitieron en 2024. Casi 40.000 títulos en el 2024. Claro, usamos 2024, es el dato más reciente, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, bien. Hay un trabajo que se hizo, digamos, como más a profundidad sobre el comportamiento y la distribución de estos títulos o, digamos, de estas graduaciones Ujú. o finalización de estudios universitarios, que fue ir un poco más allá y hacer un análisis más detallado dentro de ese conteo de títulos, ¿cierto? Ujú, claro. Ahora, ¿qué, qué empezamos a ver en estos resultados? Y lo planteo porque que ya Josué lo manifestó. Y es eh, la distribución entre carreras que conocemos como STEM, que es una sigla en inglés para referirnos a carreras ligadas a ingeniería o ciencias, Ujú. y todas las demás. ¿Qué tenemos aquí con respecto a esa distribución, Luis? Claro, lo que tenemos, a ver, se ha vuelto un poco cliché siempre hablar de dos Costa Ricas, ¿verdad? Pero en este caso es bastante claro. Tenemos una Costa Rica que concentra la mayor cantidad de títulos STEM, ¿verdad? Como dice, ciencias, ingenierías y medicina también viene incluido ahí en el STEM, en su anillo más central, ¿verdad? En la región central del país, básicamente. Este, los datos varían mucho, ¿verdad? Dependiendo de si vemos la totalidad, por ejemplo, de los 39.000 títulos que hablamos, 40.000 títulos básicamente, Ujú. ¿verdad? Un 31,4% se tratan de títulos STEM. Nada más un dato, por ejemplo, de contexto, ese es un número que en los últimos 5 años ha estado prácticamente estancado. O sea, el país ni crece ni retrocede en cantidad de graduados STEM, que ese puede ser un tema por sí solo, ¿verdad? Por una cuestión de eh, el modelo económico que eligió el país, ¿verdad? De atracción de inversión extranjera directa y que suelen, pues, demandar este tipo de carreras. Pero bueno, se trata de un número que está ahí estancado. Y cuando ya lo dividimos por regiones, vemos que de ese 31%, o sea, de la cantidad de títulos STEM, apenas un 8,5% va a la periferia, ¿verdad? O sea, todo lo que está fuera de la región central, ¿verdad? Habitantes de la periferia. Ah, Exactamente. ok. De personas que dijeron haber habitado la periferia en algún momento de su vida estudiantil. Ah, ok, ok. 8,5%. Sí, es un 8%, Es básicamente. es un 8% de todos los STEM otorgados. O Exactamente. sea, nada más imagínense una cosa. Si estamos hablando que 3 de cada 10 títulos son STEM, Mm, ¿verdad? Eh, Ahora ese número se nos reduce todavía mucho más si hablamos de personas o estudiantes que viven en Liberia, en Pérez Celedón o no sé, ujú. en la zona norte y que no están aquí. Son muy, muy pocos títulos entonces. Claro, y lo que habla es de el olvido histórico que ha tenido el país con todo lo que esté fuera del anillo central, ¿verdad? Bueno, Luis, vos decías que es como cliché hablar de dos Costa Ricas, pero Mm, lo cierto es que eh, mm, es, es un hecho, ¿verdad? En este campo y en muchos otros tenemos, eh, mm, a ver, como mínimo dos realidades, ¿verdad? Y a veces hasta más realidades, claro. pero esto viene a evidenciar, bueno, el acceso a qué tipo de carreras hay, ¿verdad? Mm, ¿Qué tipo de acceso hay y en dónde, ¿verdad? Pero aquí te quiero hacer una pregunta sobre esto de las carreras STEM. Lo iba a hacer más adelante, pero planteaste el tema y es el asunto laboral. ¿Por mm. qué es que estamos hablando de que estas carreras STEM son importantes? Claro, bueno, en líneas generales creo que se ha abordado mucho en diferentes estudios del país, incluso el mismo programa Estado de la Nación suele mencionarlo y lo mencionó en el último Estado de la Educación, que, a ver, se trata de un perfil de profesional, el profesional STEM, que tiende a poder acceder a empleos de calidad, ¿verdad?
y también se trata de una misma agenda del país, ¿verdad? Si estamos hablando de que queremos conectarnos con el comercio exterior y que se fue el camino que se eligió para bien o para mal, pues el tipo de trabajos que suelen demandar este tipo de empresas transnacionales tienden a necesitar, ¿verdad? Una fuerza laboral que tenga habilidades STEM, ¿verdad? Obviamente STEM pues incluye aquí la parte pues de salud, de medicina, ¿verdad? Que esa tiende a ver, también tiene problemas de brechas entre región central y periférica, pero bueno, por su misma naturaleza de que se necesitan cuidados médicos en todo el país, pues tiende a tener indicadores eh, menos groseros, digamos, de desigualdad. Así dejamos STEM sin salud, por ejemplo, digamos, si solo consideramos las ciencias y las ingenierías, es mucho más evidente, digamos, La disparidad o las diferencias. Y exactamente, ¿verdad? entonces, Entonces, bueno, es eso, el país básicamente eligió un camino que en teoría debería demandar más servicios STEM y no los está, parece que no los está supliendo, por lo menos fuera de su anillo central. bueno, hay otro asunto que tiene que ver con esto, y es, no es lo mismo ofrecer, y lo abordamos por ahí, creo, también lo mencionó el editorial del Financiero de esta semana, eh, no es lo mismo ofrecer una carrera STEM que otra carrera, ¿verdad? Mm. Porque, Sí. porque requieren, y lo dicen los reportajes, requieren de una infraestructura diferente dentro de las universidades, si no me equivoco. Claro, a ver, es como un círculo vicioso, ¿verdad? El traer una carrera STEM o llevar una carrera STEM a una zona rural, por ejemplo, que requiere una serie de inversiones en infraestructura, laboratorios, llevar profesores, porque si ya hablamos de que la mayoría de graduaciones STEM está en el centro, es natural que la mayoría de profesionales estén en el centro. De hecho, aquí tenemos los datos también. Lo que hicimos fue cruzar esta información con la encuesta continua de empleo, si no me equivoco, para determinar pues dónde también se concentra la mayor cantidad de empleo STEM, ¿verdad? Y en todas las regiones, o sea, en todas las ramas STEM, em, está el trabajo concentrado en el centro del país por lo menos un 70%, ¿verdad? Entonces, eso significa que probablemente muchos de los profesores que van a necesitar esas carreras viven en el centro. Entonces, que la universidad tiene que ver cómo encuentra en una piscina de talento más pequeña esos profesores, o más bien ver cómo consigue hacer que se desplacen, ¿verdad?, fuera de sus hogares en el centro para dar estas clases. Claro, claro. Entonces, es ese círculo vicioso porque ok, no, tengo que invertir más, pero bueno, tengo la gente que va a estar ahí, ni siquiera, o sea, la gente que voy a graduar probablemente no se quede en esa zona si se tengan que venir al centro, entonces va a requerir otra vez que se vuelvan a desplazar para dar esas clases, y lo que crea es un costo más alto de tratar de graduar personas en esa área. Porque no hay esa regionalización de profesionales y de estructura educativa, al menos para ese tipo de carreras. Mm. Ahora, también hay otro tema que me parece interesante. Em, dentro de estas disparidades que hemos encontrado y que se analizaron para el 2024, ¿verdad? Ujú. Ahora, es sobre la oferta, ¿verdad? Es decir, no hay una oferta suficiente de carreras STEM, pero sí hay demanda. Claro, sí hay demanda y eso se nota en los mismos datos a ver, esos datos se toman del CONAR, ¿verdad? Ajá. Entre esa información viene si yo viví fuera o digamos, el lugar donde yo viví durante mi época de estudio, ¿verdad? Entonces vemos que hay un grupo muy grande de personas que dijeron vivir durante su época de estudios fuera de la GAM, que se graduaron, perdón, fuera del área de la región central, que se graduaron en la región central, ¿verdad? Ajá. Entonces significa que hay un desplazamiento, hay una migración para estudiar. Entonces, uno asumiría que de existir una mayor oferta educativa, tal vez ese grado de migración sería menor, porque pues, si hay un grupo de estudiantes que tienen que irse al centro o que prefirieron irse al centro en lugar de
recibir la educación completa en Y si no me la equivoco, primaria. ese grupo de estudiantes o graduados Ujú. que recibieron carreras STEM es superior al que a los títulos que se entregaron en esas regiones fuera del área central, ¿cierto? Correcto, digamos, hay, a ver, 1900 títulos fueron emitidos por sedes universitarias en fuera de la región central, y esa cifra es 1400 unidades menores que el total de número de estudiantes que dijeron haber vivido fuera del gran área de la región central durante su tiempo de estudio. Sí, hay gente interesada, hay talento que requiere esta formación, pero tiene que emigrar hacia el centro porque no logra la oportunidad, no tiene la oportunidad de tal vez de estudiar cerca de su lugar de residencia originalmente. Además, el trabajo se concentra en el centro, ¿verdad? Entonces es natural que incluso si tuvieras la opción de estudiar, y eso ya es un poco interpretación mía, ¿verdad? Si tuvieras la opción de estudiar cerca de tu hogar, digamos, fuera digamos, por ejemplo, en la región Brunca, por ejemplo, pero sabes que la mayoría de las ofertas laborales se concentran en el centro del país, pues eso es una motivación adicional para ir a estudiar más bien en el centro, donde sabes que hay más chance de que tal vez algún profesor, algún reclutador te encuentre. Tarde o temprano vas a migrar, Exacto. ya sea o por estudio o por trabajo, porque todo se concentra en la región central, Exactamente. ¿verdad? Entonces, Luis, eso me revela como que el problema no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, y ese círculo vicioso que vos estabas comentando antes, romperlo requiere como de trabajo en múltiples áreas, no solo en la parte educativa, sino que también en la laboral. Claro. Asegurarse de que hayan esos puestos fuera del área central, Ujú. para empezar, Ujú. ¿no? Bueno, me resulta muy interesante y es todo un reto. Yo creo que es todo un reto y sí, aquí estoy interpretando estos resultados porque ¿qué vamos a hacer para esto? ¿Verdad? Sabiendo que lo importante que es que hayan oportunidades laborales a lo largo de todo el país y oportunidades laborales con un ingreso adecuado y respetable, ¿verdad? Claro, y es que este es un hueco, digamos, por llamarlo de alguna forma fea, en el que nos metimos tras muchas décadas de, pues, concentrar justamente el trabajo en el centro. Entonces, salir de ese hueco tampoco va a ser fácil, va a ser también probablemente de muchas décadas de trabajo. Entonces, como decís, probablemente la solución es la combinación de atacar los dos extremos, ¿verdad? La oferta educativa con la oferta laboral, ¿verdad? Porque, como decís, si no la migración se vuelve una cuestión de tiempo, o sea, tal vez yo estudié afuera, pero eventualmente tendré que ir al centro. ¿De qué momento de la vida me va a Exacto. tocar migrar? No necesariamente porque me surgió una buena oportunidad, sino que al revés, migro buscando Claro. oportunidades y no migro porque se me presentó una buena oportunidad y porque mi empresa o mi emprendimiento me requiere en tal o cual lugar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias Luis por compartir esta información y le damos las gracias también a Josué quien participó en el video. Y pues claramente hay mucho más información en las páginas y en el sitio del Financiero, ¿cierto? Sí, tenemos también, a ver, agarramos esta información para tocar varios temas. También vimos la misma brecha de género, que también es un tema STEM que anda por ahí. También hicimos una especie de ranking de universidades para ver cuáles son las que gradúan más estudiantes y en qué materias. De hecho, lo tenemos aquí, creo que en una página tenemos el listado total Claro, en una de universidades, si no me equivoco. en esta última edición, que son las 53 universidades que más, no, el total de universidades que existen en el país, y ahí puedes ver el ranking de quién es la que gradúa más, y también ya en el texto con más detalle, precisamente en cuáles carreras, ¿verdad? También tenemos un análisis por región, por cantones, ¿verdad? De graduados, que también lo permiten los datos del CONARE. Y también hicimos uno sobre posgrados, ¿verdad? Porque tal vez no lo mencionamos al inicio, estos datos se centran sobre todo el del ranking de universidades, se centra en Bachillerato y licenciatura. sí, en los títulos de grado, ¿verdad? Bachillerato y licenciatura. También tenemos uno de posgrados. Pero bueno, es un pequeño especial, digamos, de universidades en el que trabajó Josué, principalmente, Josué.
Entonces, pues invitar a la audiencia a ir al financierocr.com a leerlos. Muy importante porque está como dice Luis, en la página de internet y también lo tenemos en nuestra edición impresa, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver ahí que la Universidad de Costa Rica, bueno, cuánto graduó, cuántos títulos entregó o personas graduaron el año pasado, cuál fue el promedio que tuvo años atrás y cuál fue la variación que tuvo. Y luego también se hizo el análisis de, bueno, cuántas de esas carreras de la Universidad de Costa Rica fueron STEM. Y así en todas las universidades, están las privadas y están las públicas. Puede buscarlo en la edición impresa. También puede buscar el artículo y el listado en elfinancierocr.com y ahí también en elfinancierocr.com, si lo prefiere, puede observar el formato impreso tal y cual como lo tenemos aquí. Muchas gracias, Luis, por acompañarme y por comentar el tema. Y invitarles a que pues nos sigan en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales y estén atentos a una nueva edición de Dinero Podcast y Negocios. Un gusto que haya estado con nosotros.